Hola comunidad de Vida Sana TV, qué alegría poder saludarlos. El día de hoy quise hacer un video corto, pero que es muy importante. Vamos a entrar de lleno en un tema que parece simple, pero que es la causa número 1 de que tus búlgaros se mueran o que tu kéfir no sepa bien, y es la leche. Muchas personas me escriben en los comentarios preguntando del por qué sus búlgaros se vuelven babosos o de por qué su kéfir se separó en suero muy rápido. La respuesta para estos casos casi siempre es por el tipo de leche que utilizan, ya que no todas las leches son iguales. Hoy vamos a desglosar cuál es la que garantiza la seguridad y la salud de tu microbiota, así que los invito para que se queden hasta el final del video porque vamos a hablar de varios puntos importantes a la hora de fermentar kéfir en casa. Antes de hablar de tipos de leches o de procesos, hablemos de nutrición. Los búlgaros o nódulos de kéfir son una colonia de bacterias y levaduras que se alimentan de lactosa. Pero ¿qué pasa con la grasa? La grasa de la leche no solo es calorías, es una estructura. Cuando usas leche entera, ese 3% o 4% de grasa actúa como un agente espesante natural. Durante la fermentación, las bacterias rompen proteínas y las unen a las moléculas de grasa, creando esa red cremosa que tanto nos gusta. Hay un tipo de leche que es la que nunca debemos utilizar y es la leche descremada o leche light. Estas leches le están quitando a los búlgaros un material de construcción necesario. Y el resultado es un kéfir aguado, muy ácido, porque el ácido láctico no tiene esa grasa de donde esconderse. Y lo más triste es que tus búlgaritos van a dejar de crecer porque les falta energía. Así que la regla número 1 y la más importante es que siempre utilicemos leche entera pasteurizada. También hay un gran debate sobre la seguridad y los procesos de cada tipo de leche, entre la leche cruda, la leche pasteurizada y la leche tipo UHT. Y acá donde las personas se tienden a confundirse, así que vamos a explicarlo por niveles, por nivel de seguridad y beneficio para nuestros búlgaritos. Primero tenemos la leche cruda, que es la leche que viene directo de la vaca sin ningún proceso. Muchas personas creen que es la mejor opción porque es una leche natural, pero para hacer kéfir en casa es la leche más arriesgada. ¿Por qué? Porque la leche cruda tiene sus propias bacterias silvestres. Al añadir búlgaros, se produce una guerra por el territorio. Si la leche cruda tiene alguna bacteria patógena, como por ejemplo la salmonela, tus búlgaros no son lo suficientemente fuertes y pueden terminar en una bebida contaminada. Así que es la leche que menos recomiendo porque es la más arriesgada, a menos de que seas una persona experta y que confíes plenamente en el origen de esta leche. Luego tenemos la leche UHT, que es una leche que ha sido sometida a altas temperaturas y la cual se calienta a unos 135 grados por pocos segundos. Esta leche es segura, sí, pero el calor es tan extremo que desnaturaliza las proteínas. El calor que se utiliza en esta leche es tan extremo que rompe las proteínas y hace que los búlgaros ya no tengan de dónde agarrarse. Y el kéfir sí puede hacerse, sí puede fermentar, pero con el tiempo puede hacer que tus búlgaritos se vuelvan un poco flojos y que no fermenten tan bien la leche. Y luego está la leche entera pasteurizada, que al igual que la leche UHT, también es una leche que pasa por un proceso en el cual se calienta, pero se calienta a menos temperatura, a unos 75 grados, y es la más adecuada. ¿Por qué? Por la seguridad, ya que el calor elimina todos los malos patógenos y le deja el camino libre a los búlgaritos para que puedan fermentar el frasco sin ningún riesgo. También la calidad de leche, ya que el calor, al ser suave, garantiza de que las proteínas de la leche sigan intactas.
y esto permite que los búlgaros puedan formar ese gel que vemos a la hora de fermentar el kefir. Así que esta es la opción más adecuada y es la que yo siempre utilizo para fermentar kefir en casa. Otro factor que debemos tener en cuenta es el clima. Cuando llega el verano y el calor y la temperatura sube de los 25 grados, tus nódulos de kefir entran en un modo maratón. Comen la lactosa de la leche entera a una velocidad increíble. Debemos tener mucho cuidado porque si nos descuidamos, en menos de 12 horas el kefir se habrá separado, dejando el suero abajo y la cuajada arriba, y el sabor será mucho más ácido y fuerte. Los consejos que les puedo dar en estos casos es que en días muy calurosos darles un poco más de leche de lo habitual o buscar un rincón más fresco y oscuro de la casa. Incluso podemos dejarlos fermentar un par de horas menos para evitar que el sabor se vuelva demasiado ácido. Por el contrario, cuando llega el invierno y el clima baja de los 18 grados, nuestros búlgaros se ponen un poco friolentos y su metabolismo se ralentiza. Lo que vamos a notar es que la fermentación puede tardar de 24 a 36 horas. Pero no se asusten, si después de un día la leche sigue pareciendo muy líquida, es que necesita más tiempo de fermentación. Así que yo les recomiendo que en estos días fríos de invierno, lo que podemos hacer es que envolvamos el frasco con un paño de cocina grueso y colocarlo cerca de un electrodoméstico que genere un poco de calor, como por ejemplo colocarlo el frasco en la parte de arriba del refrigerador. Así esto mantendrá una temperatura constante y acogedora para los bulgaritos. Pero debemos tener en cuenta algo muy importante: si la leche pasa demasiado tiempo sin alcanzar el nivel de acidez necesario para protegerse, podría empezar a crecer hongos o bacterias no deseadas. Así que observa si después de colocar tu frasco a fermentar han pasado más de 36 o 48 horas y tu kefir no fermenta, debes revisarlo, ya que puede ser que hayan crecido hongos y bacterias no deseados y en ese caso ya no es seguro consumir este kefir. Otro punto muy importante y el último es el tema de los ingredientes. A veces compramos leche pensando que es leche, pero no es así. Dice fórmula láctea. Si dice fórmula láctea, lo mejor es no comprarla. También cuando diga ingredientes como la carragenina, goma guar, almidón modificado o exceso de vitaminas sintéticas, es mejor no comprar ese tipo de leche, ya que estos aditivos recubren los nódulos de kefir creando una barrera que les impide absorber la lactosa, y con el tiempo vas a notar que los búlgaros se ponen amarillentos o se les hacen pequeñitos. Así que la mejor leche es la que solamente dice un solo ingrediente, nada más, que diga solamente leche, que no diga ningún aditivo, ninguna vitamina sintética. Así que mucho cuidado y mucha precaución cuando compremos leche en el supermercado. Para concluir, si queremos un kefir que sea seguro y también que sea agradable consumirlo, yo les recomiendo que utilicen leche entera pasteurizada. Asegúrense también de que solamente diga leche en los ingredientes, que no tenga ningún ingrediente raro ni ningún aditivo. Y créanme que sus bulgaritos se lo van a agradecer. Ellos van a crecer y se van a nutrir con esta leche. Y esto también les va a ayudar a ustedes muchísimo en su digestión. Si el video te ha servido para aclarar dudas, te invito para que por favor me regales un like, ya que esto ayuda muchísimo a que YouTube siga compartiendo este contenido de bienestar. Si no te has suscrito a Viasana TV, es el momento de hacerlo. Te invito para que le des clic al botón rojo que está acá abajo y para que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaremos subiendo sobre fermentos, sobre vida natural, sobre recetas y consejos. Cuéntame también acá abajo en los comentarios qué marca de leche utilizas tú, si has tenido algún problema con el espesor de tu kefir, ya que estaré leyendo y respondiendo todas tus dudas.
Gracias por estar aquí y por cuidar tu salud. Nos vemos en el próximo video.